Bueno, acá tenemos a nuestro experto en arte, Enrique Jameson. No necesita mucha presentación. Les agradezco a todos que estén aquí, que hayan venido. Enrique es codirector de Galería Vermeer desde el año 73, ¿no? Codirector junto a Beba Jameson, que es su mujer, desde el año 73, así que bueno, como saben, si hacen las cuentas, la galería está en vísperas de cumplir los 40 años con una trayectoria realmente impecable, ¿eh? Una galería que ha sido también semillero de importantes artistas que luego se convirtieron en grandes que pasaron por Vermeer, como por ejemplo Joaquín Torres García, Juan Valleplanas, Roberto Eisenberg, Luis Felipe Noé, Lucio Fontana, Jules Solar, Víctor Cúnzulo, Gramajo Gutiérrez, bueno, y tantos otros, ¿no? Gracias. Pasaron desde el más allá. Desde el más allá, bueno, pero pasaron, ¿eh? Desde el año 69 también Vermeer se dedica al mercado de las subastas y en el año 90 nace Verbo Subastas, de la cual Enrique Jameson también es director. Así que, bueno, los invito a compartir esta charla, el mercado del arte y su historia en la Argentina con Enrique Jameson. Bueno, había un personaje en la televisión, un personaje cómico, que decía: antes de hablar quisiera decir dos palabras. Esta es una charla informada. Por lo tanto, lo que ustedes quieran aclarar, aún en medio de conversación, pueden interrumpirme, hacerme preguntas que aclare determinado concepto y proseguimos, que la mejor forma es que ustedes se informen. A ese fin viene para acá. Bien, ustedes saben que el mercado de arte tal como lo conocemos, es decir, galerías preparadas para exponer, paredes neutras, pintores que exponen las novedades, en general galerías dedicadas a la vanguardia, galerías dedicadas a la revisión del arte, nace en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo hacían los pintores anteriores, el Renacimiento, todo eso? Bueno, tenían quienes los cuidaban y pagaban para hacer sus obras. En la etapa posterior a la Revolución Industrial, solo el único mecenas es el comprador de obras de arte. No existen lamentablemente otros mecenas. Cada vez los estados de cada país son más pobres porque hay otras necesidades que cubrir, aunque esto es importante porque el desarrollo del arte a un país, la evolución de su cultura es importante, ¿no? Y si no, miren ustedes lo que fue París. París fue una ciudad dedicada estéticamente a todo lo bello, no solamente el arte, sino la arquitectura, en fin, todas las cosas. Si bien perdieron la guerra con Napoleón, ganaron la batalla cultural a Londres, que era otra de los que quería asomar, y la perdieron definitivamente. Londres se volvió en el mercado de arte, pero el artista, para ser importante, debía pasar por París. Pero esto, para no alargar demasiado, voy a entrar en el desarrollo del mercado en Argentina. Una pregunta que me hacen: el pintor más importante del siglo XIX en Argentina fue, sin lugar a dudas, Prilidiano Pueyrredón. ¿Cómo hacía Prilidiano Pueyrredón para exponer? ¿Dónde exponía? Había, por ejemplo, una ferretería naval de Fusoni y Hermanos. Ahí colocaba generalmente Prilidiano las últimas obras que iba pintando para que la vean, por lo menos. Él venía de una familia patricia, no era el dinero lo más importante, pero era un pintor que incursionó en temas casi prohibidos para la época. No
sé si ustedes conocen un famoso cuadro hoy propiedad de la colección Blaquier, que es La Siesta. Les voy a contar una anécdota porque hace un poco a cómo era la historia del arte, del mercado de arte en la Argentina en el siglo XIX. Había la organización nacional, a pesar de que hubo constitución en 1853, se empieza a desarrollar cuando Nicolás Avellaneda, casi en el último acto de su gobierno, federaliza la ciudad de Buenos Aires. Primero hay una guerra porque Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, no quería ceder la ciudad puerto, porque era fundamental a la provincia de Buenos Aires las rentas que obtenía. Ustedes piensen que en aquella época no existían los impuestos tal como los conocemos hoy. Entonces la renta principal era la renta de la aduana y la provincia la perdía. Hubo una escaramuza, finalmente el general Roca se impone a las tropas de Carlos Tejedor y queda federalizada la ciudad de Buenos Aires. Y empieza entonces a emerger a través de esta concepción que tenía lo que se llamó la generación del 80, la idea del desarrollo, que fue limitado, digamos, pero que de alguna manera significó que haya ricos en la Argentina dispuestos a coleccionar obras de arte. Y por supuesto la mirada es hacia el exterior. Dos grandes coleccionistas fueron Guerrico, el cual en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires hay gran parte de lo que fue su colección, y otro coleccionista importante, aunque de menor potencial económico, era Aristóbulo del Valle, político que dio nacimiento a ese partido famoso que fue la Unión Cívica, que se transformó en la Unión Cívica Radical. Y a propósito de esto viene la anécdota de Emiliano Pueyrredón. La Siesta es un cuadro, Emiliano era un personaje muy especial. Él había ido varias veces a Europa, hay algunos bocetos de viaje muy interesantes de él, pero se impregnó de la cultura europea y el tema de los desnudos era casi prohibitivo dentro del arte argentino. Y él pintó para colmo 2 mujeres en una cama en la obra La Siesta, completamente desnudas. Por supuesto la interpretación corría por cuenta del que la miraba. Pero es interesante que él, como no encontraba, por supuesto, comprador para esas cosas, y era muy amigo de Aristóbulo del Valle, le regala estas obras, La Siesta, a Aristóbulo del Valle. Le avisa que le va a mandar una obra, porque quiere que la agregue a su colección, que para él es muy importante. Antes se avisaba no por teléfono, sino por esquela, ¿no? Entonces, se la manda. Y en el mismo día, Aristóbulo del Valle, por intermedio de su valet, le devuelve la obra. Sin ninguna nota. Nada. Aristóbulo había viajado muchas veces a París y había ido de compras, pero se ve que el espíritu no lo había impregnado todavía. Ese cuadro, aunque es para mi historia, es muy rico porque ese cuadro pasó por mis manos. Pertenecía a la familia Colman. Colman era un gran abogado, fue juez, que se lo habían dado en el año 41 como parte de honorarios por una sucesión. Por supuesto, él tenía 2 hijas mujeres, nunca lo quiso colgar el cuadro, lo tenía en un sótano. Pero bueno, avanzó el tiempo, él también avanzó, y yo fui a verlo a su casa y me dijo que lo quería vender. Y en el precio que pedía había un solo comprador, que era el doctor Blaquier. No había otro comprador para esta obra, a pesar de todos los tiempos que han pasado. Bueno, esa obra finalmente está en la colección del doctor Blaquier. ¿Cómo entonces
se desarrolló. ¿Cuál es la primer galería que surge como galería? Es una galería histórica, tan histórica que yo la llegué a conocer, que era la Galería Whitcomb. Primero ubicada al 400 de Florida, que después, ustedes todos son muy jóvenes, así que lo que pueda decir no lo van a saber, pero había un cine donde estuvo la galería, en Florida 400 había un cine que se llamaba Novedades, que daba documentales o dibujos animados, ese tipo de cine en versión continua. Después se mudó a donde esa no la conocí. Después se mudó a la calle Florida entre Viamonte y Córdoba, donde funcionó muchísimos años hasta que se traslada a un local muy pequeño en la calle Esmeralda, que ahí finaliza y cierra definitivamente. En el año, si mal no me equivoco, 68 o 69, cumplió 100 años y por supuesto la galería tiró la casa por la ventana. Pero fue la primera galería con varias salas para exponer a los artistas. ¿Dónde estaban las demás? No había muy pocas, estaba una galería Costa. Entrando el siglo ya empiezan a aparecer galerías en competencia con la Galería Whitcomb. Que en principio quiero recordarles que Whitcomb era un artista inglés dedicado a la fotografía. Era una galería dedicada a la fotografía, pero no como arte, sino para hacer retratos. El retrato, hablando de los temas que después vamos a tocar, durante todo el periodo de organización nacional, que va desde el 25 de mayo hasta 1880, venían muchos pintores del exterior y algunos enseñaban y pintaban. ¿Y de qué vivían? De los retratos. Familias que le encargaban retratos, abuela, abuelo, padre, de los chicos. Carlos Pellegrini, por ejemplo, el padre del que fue presidente de la República, fue contratado como un ingeniero dedicado a temas de agua por Rivadavia. Cuando llega, por supuesto, Rivadavia ya estaba más. Antes duraban poco los gobiernos. Entonces, y los viajes se mandaban. Entonces se queda en Buenos Aires y tiene mucho éxito dibujando, porque él era muy buen dibujante, y haciendo dibujos con retratos de la sociedad porteña. Por suerte se quedó y tuvimos a su hijo que fue presidente después de la renuncia de Juárez Selman en la famosa Revolución del Parque de 1890. Entrando en el siglo XX, algunos medios, como el diario La Prensa, tenía galería o espacio, digamos más bien, para que los artistas puedan exponer. Y la primera exposición impresionista, siempre hay una doble historia. En el año 1901, Faustino Bruguetti hace su primera exposición en los salones de la prensa y se considera la primera exposición impresionista de la Argentina. Pero el impresionismo de Bruguetti se parecía mucho a los italianos, los Maccaioli, que era plenairista. En realidad, el primer expositor impresionista fue en el año 1902 y fue Martín Malardo, que admiraba las obras de los impresionistas franceses, sobre todo de Monet. Y comienza el mercado de arte muy tímidamente. Hay coleccionistas entre la gente de dinero, pero